Imagina un libro encontrado en Turquía, que se cree tiene más de 2000 años de antigüedad. Esta Biblia narra una historia completamente distinta a lo que hemos aprendido. Incluso hay afirmaciones de que la Iglesia la ocultó, y algunos creen que su contenido, si se conociera ampliamente, podría cambiar los fundamentos del cristianismo. Viajemos a una época en la que pergaminos y textos antiguos guardaban secretos conocidos solo por unos pocos. Un capítulo perdido, el Evangelio de Bernabé, contiene palabras que cuentan una historia significativamente diferente a nuestra comprensión actual. Algunos sostienen que refuta la crucifixión de Jesús, mientras otros aseguran que contradice todas las doctrinas de la Iglesia. Además, el texto afirma que Jesús era simplemente un profeta, no el Hijo de Dios. Un grupo de cazadores de tesoros encontró esta Biblia hace 22 años, mientras intentaban contrabandearla, y así comenzó su historia. Expertos e historiadores, ansiosos por desentrañar sus secretos, examinaron cuidadosamente sus páginas, pero mientras algunos opinan que podría ser una falsificación medieval, otros están convencidos de que contiene la verdadera historia no contada de Jesús. El valor extraordinario de la Biblia, estimado en $28 millones, probablemente se debe a su singularidad en comparación con otras Biblias del mundo. Se cree que el Evangelio de Bernabé fue escrito hace unos 2000 años, poco después de la vida de Jesús. Sin embargo, no fue sino hasta hace 22 años, a principios de los años 2000, cuando este antiguo texto resurgió en Turquía. Las autoridades detuvieron a un grupo de contrabandistas que intentaban sacarlo del país, junto con un paquete de otras reliquias. Tras una inspección más detallada, los expertos descubrieron un objeto extraordinario, una Biblia antigua escrita a mano en los idiomas de la época de Jesús, el siríaco y el arameo. Muchos creen que Bernabé, un seguidor de Jesús, desempeñó un papel importante en la comunidad cristiana primitiva. Bernabé era un judío chipriota, conocido por presentar a Saulo ante los otros apóstoles en Jerusalén después de la conversión de Pablo. Bernabé difundió las enseñanzas de Jesús por diversas regiones, desde Antioquía hasta Chipre, ganándose el respeto profundo de los primeros cristianos. Su nombre aparece en los Hechos de los Apóstoles y en algunas cartas de San Pablo, pero lo que hace a este evangelio tan diferente de los 4 que conocemos hoy, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es que cuenta una versión completamente distinta del destino de Jesús. Este texto afirma que fue Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, quien fue crucificado. En esta versión, Dios envió a los arcángeles para salvar a Jesús, escoltándolo por una ventana, y dejó a Judas ante la cruz, transformando su apariencia para que se pareciera a Jesús. Esta historia contradice una de las creencias más fundamentales del cristianismo, que Jesús fue crucificado y luego resucitó, la piedra angular de las enseñanzas de la Iglesia sobre la salvación y la redención. Va aún más lejos al sugerir que Jesús no era el Hijo de Dios, sino un profeta, un mensajero de la palabra de Dios. Esto significaría que la Trinidad, la idea de que Dios existe como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no tendría el mismo significado. También denuncia al apóstol Pablo, acusándolo de distorsionar el mensaje de Jesús, una declaración audaz, especialmente considerando la conexión cercana de Pablo con Bernabé en las historias tradicionales del Nuevo Testamento. Todos enfrentamos momentos en los que la vida parece abrumadora y encontrar respuestas parece imposible. En esos momentos, tener más comprensión, claridad y orientación puede marcar toda la diferencia. Y eso es precisamente lo que ofrece Secretos Prohibidos, el conocimiento perdido de Jesús. Un camino hacia la claridad y la paz a través de las enseñanzas ocultas de Jesús. Si buscas claridad y esperanza, este libro electrónico podría ser un salvavidas para ti. La mejor parte es que puedes descargarlo como regalo desde el primer comentario publicado. Este ebook podría ser exactamente lo que necesitas hoy. La Iglesia se basa en las enseñanzas de los 4 evangelios canónicos
aceptados y preservados a lo largo de los siglos como los relatos oficiales de la vida y enseñanzas de Jesús. Estos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se convirtieron en la base de la doctrina cristiana. Cualquier texto nuevo que desafíe estas creencias establecidas podría poner en peligro la estabilidad de la propia Iglesia. Con los años, textos como el Evangelio de Bernabé han sido etiquetados como apócrifos o falsos, considerando que sus enseñanzas no eran adecuadas para ser incluidas en la Biblia oficial. Sostener algo tan antiguo, escrito en el idioma de la época de Jesús y que sugiere nuevas versiones de historias conocidas, se siente como tocar la historia misma. Y aunque las autoridades cristianas puedan haberlo descartado, el Evangelio de Bernabé encontró aceptación en el Islam. De hecho, menciona al profeta Mahoma por su nombre e incluye enseñanzas que se alinean más con las creencias islámicas sobre Jesús como profeta, en lugar de como el Hijo de Dios. Por esta razón, en el mundo islámico, el Evangelio de Bernabé es considerado valioso, ya que reconoce la importancia de Jesús sin entrar en conflicto con la doctrina islámica. Por un lado, los historiadores debaten su autenticidad, sugiriendo que podría datar no de la época de Bernabé, sino de la Edad Media, alrededor de los siglos XV o XVI. Otros argumentan que los primeros escritores cristianos lo habrían mencionado si realmente hubiera surgido en la época de Bernabé. El gobierno turco, que posee el manuscrito, ha resistido los llamados de instituciones como el Vaticano para estudiarlo más a fondo, optando por mantener sus secretos intactos. La Iglesia ha reforzado su control sobre la autenticidad de los textos religiosos a lo largo de la historia, descartando otros como apócrifos, es decir, no oficiales o no inspirados por Dios. Al cuestionar las enseñanzas tradicionales sobre la vida y muerte de Jesús, el Evangelio de Bernabé presenta una forma de rebelión contra esta autoridad religiosa, ofreciendo una versión más alineada con las perspectivas islámicas, que consideran a Jesús un profeta venerado pero no divino. El retrato de Bernabé se alinea estrechamente con la aceptación islámica de Jesús como profeta, no como Hijo de Dios, lo que hace que este texto sea significativo dentro de los contextos islámicos, donde se ve como un testimonio valioso en lugar de una historia prohibida. Este evangelio desafía el carácter del apóstol Pablo, una figura fundamental en el cristianismo primitivo. Muchos ven las enseñanzas de Pablo como cruciales para el desarrollo de la doctrina cristiana, ayudando a formar gran parte del Nuevo Testamento. Hay quienes describen a Pablo como un impostor, alguien que tergiversó el mensaje de Jesús para adaptarlo a su propia agenda. Este retrato es notable, ya que desafía los fundamentos esenciales del cristianismo e implica posibles alteraciones en sus principios básicos. Tal acusación, si se aceptara, sugeriría que la fe practicada hoy podría diferir significativamente de las enseñanzas originales de Jesús. En los primeros años del cristianismo, la unidad entre los creyentes era esencial para la supervivencia y expansión de la fe. Para solidificar sus enseñanzas y proteger su influencia, la Iglesia dependió de narrativas aceptadas que la gente pudiera respaldar. Evangelios alternativos, como el de Bernabé, habrían amenazado esta unidad al desafiar la autoridad de la Iglesia y permitir interpretaciones diversas de la vida y el mensaje de Jesús. Al excluir estos textos, la Iglesia aseguró que solo versiones específicas de la historia de Jesús llegaran al resto del mundo, creando una doctrina unificada que se convirtió en el centro de la civilización occidental. Para muchos hoy en día, este evangelio simboliza un acto poderoso de desafío contra las restricciones de las instituciones religiosas. Nos recuerda que aquellos en el poder a menudo controlan la historia, particularmente la historia religiosa, decidiendo qué historias contar y cuáles silenciar. El descubrimiento de este evangelio nos recuerda que quizás solo vivamos con fragmentos de verdades más amplias, con algunas partes deliberadamente dejadas fuera. La Iglesia, a lo largo de siglos de influencia, construyó una narrativa cohesiva
alrededor de 4 evangelios que guían a millones de personas en su fe. Sin embargo, al encontrarnos con estos textos, vislumbramos una perspectiva alternativa, una que fue descartada, etiquetada como herética o escondida porque podría alterar la narrativa establecida. Es en este reino sombrío de conocimiento prohibido donde la intriga de la historia se profundiza. Más allá de las palabras en sus páginas, este evangelio simboliza la fragilidad de la propia verdad histórica. La atracción de este evangelio prohibido radica no solo en su contenido, sino también en su recordatorio de la compleja y a menudo oculta red de narrativas históricas. En un mundo donde la información puede fluir libremente o ser controlada, este evangelio nos invita a recordar la importancia de cuestionar y buscar historias que permanecen sin contar. Al hacerlo, reclamamos el deseo innato de la humanidad de buscar la verdad, sin filtros ni ediciones, incluso si entra en conflicto con nuestras creencias más profundas. Cada texto perdido u oculto que resurge ofrece otra oportunidad para ver creencias familiares con ojos nuevos, explorar lo desconocido y quizás incluso remodelar nuestra comprensión colectiva del mundo. Este evangelio nos desafía a mantenernos curiosos, a seguir cuestionando y a recordar que la búsqueda de la verdad no tiene fin. La historia puede estar llena de sombras, pero a menudo es en esas sombras donde residen los misterios más intrigantes, esperando a quienes sean lo suficientemente audaces como para descubrirlos. La búsqueda del conocimiento es un viaje sin un capítulo final, sin un final definitivo, solo con la promesa de que cuanto más busquemos, más podremos algún día encontrar. Gracias por ver. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote a este canal. Hasta el próximo video.